Porque ahora, señoras y señores, comienza el recorrido por la información a manera de mesa de póker, con cartas, las que se ven, las que no. Lo decíamos, no conoce la Torá, no habla el hebreo, sin embargo, muy significativo el primer viaje de Javier Milei llegando a los Estados Unidos, pero también visitando la tumba del gran rabino. Vean ustedes justamente lo que ocurrió en la previa del viaje, cuando recibió una bendición. Allí lo tienen a Javier Milei con uno de los grandes rabinos de nuestro país, y en ese momento, lo decíamos, Javier Milei recibiendo la bendición con lo que tiene que ver con la traducción de las otras personas que estaban con él. Esto ocurrió en la previa de su viaje a los Estados Unidos. Durante el sábado, que separa justamente, como ustedes ya lo saben, el sábado, el domingo de los restantes días de la semana, el presidente electo fue bendecido por el cabalista rabino David Shlita. Esto fue aquí en Argentina. Le desearon una buena gestión como presidente de los argentinos. Pero ya en los Estados Unidos visitó la tumba del gran rabino, que tenía hasta, según dicen, desde el núcleo duro de quienes lo siguen, hasta características milagrosas. Estas son las imágenes que se conocieron de la llegada de Javier Milei a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el Rebbe de Lubavitch. Bueno, esto fue lo que ocurrió esta mañana. Esto ocurrió en Nueva York. Realmente una persona que estudió en Alemania, una persona que tiene una ascendencia notable respecto en general de los judíos, pero su grupo, que es Lubavitch. Ellos son ortodoxos, claramente lo puedes ver, conocer, y así se producía la presencia de Javier Milei esta mañana visitando la tumba del Rebbe de Lubavitch. Bueno, y en la previa estuvo Javier Milei hablando en nuestro país de las decisiones que va tomando. Le dicen desde su núcleo duro que no anuncie, que no oficialice la llegada de los ministros, pero parece ser una cuestión zanjada. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el ministro de Economía de la Nación, que será obviamente Toto Caputo. ¿Qué fue lo que dijo Javier Milei? Bueno, nadie sabe como él del manejo de las LELIQs, es un trader, es lo que sabe, no le pidan mucha teoría, no le pidan mucho estudio, pero negociando dicen, es el mejor. Por ejemplo, ¿qué papel va a jugar finalmente Luis Toto Caputo? Que estuvo con los banqueros, porque dice, bueno, va a ser ministro, va a ser presidente del Banco Central, secretario de Finanzas. ¿Qué papel va a jugar? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Más allá que las definiciones finales estarán el 10 de diciembre. Ahora, está claro que Argentina tiene un problema enorme con el balance de los bancos. Es decir, con el balance del Banco Central, que tiene que ver con el problema de las LELIQs. Eso, para tener un orden de magnitudes, haría que si vos te vas a un equilibrio tipo Rodrigazo, la llamada inflacionaria te la podría multiplicar por 4. Primer punto, no menor. Recordemos que el Rodrigazo implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación. Sí, si hoy 4% de pobreza, 25% de pobreza en unos días. Exacto, entonces pensá en lo siguiente. Si el Rodrigazo implicó multiplicar por 3 la tasa de inflación, por lo menos estaríamos hablando de un 1800%. Sí, no, discúlpame. No. Por 6 sí, 1800. Ahora, pero además el problema es del doble del que teníamos en el Rodrigazo, con lo cual estaríamos en 3600. Bueno, ahora ponele un problema en el balance del Banco Central que te la multiplique por 4. Listo, es un desastre. Tenés que desarmar la bola del LELIQ por 25.000 millones de dólares aproximadamente. Exactamente. El equivalente. ¿Para qué? Para evitar la hiper. Es clave para evitar la hiper. Digamos, es fundamental. Y al margen de eso, porque además te permite abrir el cepo, y eso hace que te baje la tasa de interés, que te aumente la actividad económica, que te rebote el empleo, que te mejore los salarios reales. Que vayas a una hiper como la que acabas de describir. Exacto. Javier Milei hablando de Toto Caputo, y te lo decíamos el viernes, que Javier Milei se haya definido por Toto Caputo, deja como noticia que la dolarización queda para algún momento, si es que en algún momento viene. Esto tiene que ver claramente con el acuerdo con Mauricio Macri. No habrá dolarización en economía en Argentina.
Argentina en los próximos meses, años, vaya a saber uno cuándo. Esa es la decisión que toma Javier Milei cuando lo nombra a Luis Caputo. Allí no habrá motosierra. Tampoco habrá motosierra con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que va a pedir Javier Milei es un rollover, es decir, seguir aplicando lo que tiene que ver con la economía financiera, con lo que pide el Fondo Monetario Internacional, y van a seguir desarrollando los acuerdos. Por detrás, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con los ajustes? La gran pregunta de siempre, ¿quién va a pagar el ajuste? ¿Cómo fue la reunión con Kristalina Georgieva? ¿Fue protocolar o genera expectativas? Yo pienso en un préstamo del Fondo Monetario. A ver, vamos por partes. La reunión tenía un carácter protocolar. Es decir, las reuniones protocolares suelen durar unos 15 minutos. Bueno, salió tan bien la reunión, se encaminó tan bien la reunión que hablamos una hora. Y hablamos de nuestros planes en materia de política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política en lo que tiene que ver con la desregulación y la modernización del Estado, en todo lo que tenemos planeado hacer en términos de modernización del mercado laboral. Y la verdad es que la charla se volvió muy, muy interesante y básicamente lo que nosotros vamos a estar pidiendo en principio es el rollover, digamos, poner en track el acuerdo que está muy lesionado, ¿no? Hay sindicalistas y dirigentes sociales que ya anticiparon que van a salir a las calles. Salieron la semana pasada, están planeando movilizaciones para después de que asumas. ¿Cómo va a responder el gobierno frente a eso? Frente a esa resistencia. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Qué significa eso? Que aquellos que violen la ley, digamos, van a pagar las consecuencias. Es decir, la protesta tiene sentido, la protesta es algo consagrado, pero eso no tiene que violentar las libertades del resto de los argentinos. Por lo tanto, y yo creo que además, en la medida que comprendan la naturaleza del desequilibrio que enfrenta la economía argentina, ahí también nosotros vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en saber comunicarlo bien. Es decir, miren, nosotros estamos pensando en los argentinos y nosotros estamos buscando la solución que genere el menor daño posible. Bueno, Javier Milei, lo sabemos los comunicadores. En muchos casos te suelen decir los comunicadores, para presentar su trabajo de manera más importante, que hay que saber comunicar bien para que las cosas salgan bien. Bueno, en cuestiones como estas, no tiene nada que ver con comunicar. Puede ser mejor o peor la comunicación, pero cuando hay decisiones y cuestiones tan duras, tan difíciles, tan complicadas, lo que tiene que haber es una buena gestión. Algunos se acordaban este fin de semana de aquella sentencia de Lelita Carrió que decía que Macri con Bullrich lo que iban a hacer era un ajuste feroz, que iba a caer sobre la gente y que tenían planeado utilizar toda la fuerza que se pudiera en las calles para reprimir. Bueno, decían, cambió Lelita Carrió, ya no será Javier Milei. A propósito de lo que te contaba recién y de las internas que hay en el gobierno, dicen que hay máxima tensión entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, porque aparentemente ella se cortó sola para quedarse con el ministerio que va a conducir de Seguridad de la Nación. Estamos a 15 días. El lunes que viene no, el otro será el primer lunes de gestión de Javier Milei. Y allí sabremos formalmente, si es que no se conoce antes, en qué van a consistir sus medidas más duras, las que va a incluir ese mismo día en un paquete de proyectos para ser presentado al Congreso de la Nación. Lo que nosotros vamos a buscar es el mejor equilibrio político para que las leyes tomen curso. Es decir, nosotros... Gobernabilidad. Exactamente. Nosotros, pensá que nosotros el día 11 entra un paquete enorme de leyes con toda la reforma del Estado y un montón de leyes asociadas a ello. Por lo tanto, no es que nosotros vamos a esperar a marzo, no, que vengan las ordinarias, no. Vamos a llamar a sesiones extraordinarias y vamos a tratar todos estos temas porque es urgente, no podemos esperar hasta marzo. ¿Sabes por qué? Porque en marzo empieza a caer la demanda de dinero. Por lo tanto, más vale que los problemas del Banco Central los resolvamos
cuanto antes, y no solo eso, sino que además empecemos a resolver la cuestión fiscal para que no solo frenar con la emisión contra déficit fiscal, sino también para que, como la inflación está tomando curso, limpiar el sobrante de dinero por suba del PBI nominal. Bueno, Javier Milei, el 11 va a haber un paquete ya con medidas concretas que va a ser presentado al Congreso de la Nación. Una cosita que te quería comentar respecto de lo que está ocurriendo con este tipo de notas. Los que saben y les gusta ver los contextos y los entornos, todas las notas que da Javier Milei son en el mismo lugar, con el mismo contorno, el mismo trasfondo, ese escenario, las mismas cortinas, la bandera puesta en el mismo lugar y los mismos planos. Bueno, el dato es que la gran mayoría de las notas las hace el periodista, pero con las cámaras del equipo de comunicación de Javier Milei, con los técnicos de Javier Milei, con los camarógrafos de Javier Milei. Cuando termina la nota, si está todo bien, si les gusta lo que salió, te dan la grabación y si no, ellos se encargan de hacer algunas reconversiones a ese material. Bueno, es un dato importante. El que habló fue el Melconian, el que iba a ser ministro de Economía de Patricia Bullrich, el superministro de Economía. Dijo, esto que está haciendo Milei es desordenado. No se sabe quién juega, cómo juega, de qué juega, ni a qué hora juega. No tengo nada con Caputo, con Santiago, lo conozco, vino al Banco Nación a verme. Pero ¿en qué advertís que lo que funcionó pasó podría en no el funcionar? 2016. Pero ahora, ¿cuál sería el riesgo? No, bueno, ahora, primero, se tiene que armar. Segundo, es una obviedad que estamos frente a un desorden en el armado. Yo hoy estuve mirando tu programa, desde que introdujiste, estuvo el otro Bazán. No sabemos quién juega dónde y cómo. Y además no es una cuestión de nombres. Yo veía el zocalito tuyo que decía quién va a ser ministro. Sí. Es una cuestión de plan, de programa, de equipo. Después vienen las personas. Porque yo te digo, viene Mengueche, ¿y qué hace? Es decir, es muy costoso armar ideas en 15 días, ¿Vos ves en que 20 este armado de días. gabinete y del equipo económico está tardando más o tiene más idas y venidas que lo que le tocó el periodo a Alberto Fernández o al propio No, Macri? Alberto Fernández, sacalo. Yo diría de que lo que ¿O es hubiera- normal o anormal para vos mirando las conformaciones de gabinete de gobiernos Yo anteriores? diría si es normal o anormal, si te gusta o no te gusta. Gustar no me gusta, por eso uno labura con tiempo en estas cosas. Carlos Melconian Pareciera es que una normal. desprolijidad. Y para seguir con el ejemplo futbolero, lo que dicen algunos especialistas es, suponte que un club, Boca, River, está queriendo contratar a un técnico. Tiene dos en oferta, pero a uno le gusta salir jugando por abajo y el otro le gusta salir tirándola por arriba. Es decir, hay un problema, porque no tiene definido el criterio ese club. No puede estar dudando entre personas que piensan tan distinto. Bueno, Melconian dice, eso es lo que está pasando ahora. Y bueno, más o menos puede pasar también con aquella promesa de Javier Milei a medios internacionales, decir, yo no voy a negociar con países comunistas, yo no voy a negociar con China, yo no voy a negociar con Brasil. Bueno, ha salido Diana Mondino a decir que sería una locura hacer eso, pero además dijo que sería muy posible que Daniel Scioli continúe siendo el embajador en Brasil. Lo seguirá haciendo por ahora, mientras aprueba los pliegos el Congreso, por ahí tiene que pasar, pero no verían que en el futuro también él sea el hombre que representa a nuestro país en Brasil. No está confirmado si Scioli sigue, entonces. No se puede confirmar porque eso depende de la confirmación del Congreso, de todos los funcionarios, los embajadores políticos. Eso es un proceso que lleva un tiempo. Pero mientras eso ocurra, Daniel Scioli esperemos que pueda seguir en comisión. Es un hombre de mira, la burocracia argentina es terrible. Hay que firmar un montón de papeles y papelitos para que pueda continuar, así que no queden truncas las situaciones en las que él estaba trabajando. Diana, Nacho Ortelli te saluda. Pero entonces la voluntad de Javier Milei y tu voluntad como canciller es que Scioli siga. Después, bueno, dependerá del Congreso. La voluntad es que siga, y estas cosas, acordate que siempre son para el tango hacen falta dos. Claro. Es también la opinión en el caso de Brasil, sí señor. Claro.
Bueno, habrá que ver qué piensa Scioli de todo esto. A propósito de esto, tiene centralidad porque es el día a día. Esto es importante, pero digamos, en un país donde hay cuestiones tan urgentes, hay otras cosas que tienen más visibilidad. Por ejemplo, te lo venimos contando, cómo vamos a llegar a fin de año, cómo van a llegar los privados, pero también los públicos, pagarán o no pagarán el aguinaldo. No parece haber razones ciertas para que no se pague el aguinaldo, que ya, debe pagarse en las próximas semanas. Pero hay mucha preocupación, muchísima preocupación entre los gobernadores, que además en voz baja dicen, che, qué mala suerte, dediqué toda mi vida a ser gobernador y ahora que llego resulta que hay un ajuste feroz que no me va a dejar trabajar. Bueno, mañana se reúnen los gobernadores de Juntos por el Cambio, que empiezan su mandato, se reúnen los gobernadores oficialistas por el otro, no los gobernadores de la Libertad Avanza, porque no tiene en el armado. Primer dato, ¿qué va a hacer Córdoba? Con Juan Schiaretti tan cercano al gobierno de Javier Milei. Bueno, él como gobernador no va a aparecer. ¿Qué va a hacer Martín Yarlora? Bueno, él como gobernador electo ni piensa aparecer por la reunión de los gobernadores oficialistas. Pero vamos a ver cómo en las últimas horas se ha ido generando una definición respecto de cómo van a manejar las economías los gobernadores. Vamos por lo de Unión por la Patria, vamos por Axel Kicillof, provincia de Buenos Aires, con toda la centralidad que tiene, utilizó el poderío y la mayoría que tiene en el Congreso de la provincia de Buenos Aires para que le autorizaran una deuda con intención de cancelar los próximos vencimientos. Es decir, él quiere tomar una deuda, pagar todo lo que deben, terminar las obras públicas, pagar a los proveedores y a los empleados, como para decir, por lo menos quedé bien con la gente y tengo esa tranquilidad. Después habrá que ver cómo se paga la deuda. Algo por el estilo es lo que está tratando de hacer Martín Yarlora en la provincia de Córdoba. Pasa que Córdoba tiene una deuda muy fuerte con acreedores internacionales por la obra pública. Vamos por Tucumán, allí está Osvaldo Jaldo. Anunció una reducción del 13% del presupuesto provincial para el año entrante. Seguimos, Jalil en Catamarca le pidió a la Corte Suprema que aumente el caudal de los recursos que tiene disponible. En Chubut, gobernador de Juntos por el Cambio, del PRO, Ignacio Torres, anunció este fin de semana que va a tener muchos problemas para pagar el aguinaldo de los trabajadores estatales de esa provincia. Maximiliano Puyaro dijo, vamos a pagar el aguinaldo, pero va a ser con un esfuerzo enorme, lo cual generó mucha preocupación en la provincia. Mañana se reúnen en lugares separados, será a la hora 13 y allí lo que va a trascender es mucha, pero mucha preocupación. Señor director, la mesa es suya.